No se me asusten este desorden en la línea de tiempo, lo vamos a estudiar por partes. El Renacimiento, acompañado de la Reforma luterina y el descubrimiento de América, tiene a diversos personajes, ¿no? Y de hecho, vamos a estudiar qué era el Renacimiento. A partir de ahora vamos a estudiar cada una de estas vertientes para no confundirnos mucho de la siguiente manera: contexto histórico, características y representantes. El contexto histórico, en el contexto histórico del Renacimiento aparece la imprenta, y con la imprenta ya empieza una total difusión de todo tipo de ideas, entre ellas la idea más importante, la idea de Martín Lutero, y es que se da una crisis total en la Iglesia Católica con la presentación de las 95 tesis y el inicio del protestantismo luterino, gracias a la difusión de las ideas de la imprenta. Asimismo, se da el descubrimiento de América y con ello se confirma la tesis de Galileo Galilei, quien fue condenado en la época, durante la era de la Inquisición, que también forma parte del Renacimiento, pero aún no se iniciaba como tal, sino que era un conjunto de leyes que más tarde se llamaría Inquisición. ¿Qué características tenía el Renacimiento? El Renacimiento era, en cuanto a su literatura, un poco más antropocentrista. Cada vez nos alejamos más del teocentrismo y nos acercamos al antropocentrismo, al ser humano como el centro del universo y de la literatura. Hay una predilección por la naturaleza, una rebeldía espiritual totalmente contra la iglesia y contra todo pensamiento religioso. Empieza a predominar la razón. Tuvo bases filosóficas humanistas, por ello sus precursores, los pre-renacentistas, son Dante, Petrarca y Boccaccio. Empieza un amplio avance científico que más tarde veríamos reflejados en la enciclopedia. Hay una oposición a los dogmatismos de la Edad Media, se retoman las reglas clásicas, entre ellos los pensamientos de Aristóteles, y se retoma también el deseo de la cultura grecolatina. Entre sus representantes tenemos a Rotterdam, a Nicolás Maquiavelo con su libro El Príncipe, a Garcilaso, a Montaigne, que es el creador o el inventor del ensayo literario, y a Cervantes, con la obra cumbre Don Quijote de la Mancha, la cual es considerada la primera novela del mundo. Resaltar de que a finales del Renacimiento, inicios del Barroco, aparece un personaje un poco menos importante en el Renacimiento, pero que tomaría importancia en el Barroco, y es William Shakespeare. Vayamos al Barroco. El Barroco, de hecho, vamos a ver de que aquí cada vertiente literaria se contrapone a la anterior. Busca renovarse, busca cambiar lo que estaba preestablecido y colocar nuevas ideas. Es así que vemos en el Barroco, en un contexto histórico muy parecido, una pérdida de poder de la Iglesia, empieza la Inquisición propiamente dicha, se da una crisis total del orden feudal, el comercio toma gran importancia y se dan los primeros rasgos del capitalismo, empiezan a surgir las ciudades con más fuerza, con más ímpetu, y con esto mismo surgen algunas pestes. Entre las características literarias que tiene el Barroco podemos nombrar la oposición a la norma clásica, o sea, ya no clásicos sino medievales, una actitud de total libertad de creación, una extrema complejidad por las tendencias a la exageración, exalta el sentimiento, las pasiones, emplea excesivamente los recursos literarios, el sarcasmo, la ironía, era exagerado por naturaleza, pero también a través de esto buscaba reflejar la realidad de su contexto, que era el hambre, la pobreza, ¿no? En el barroco podemos dividirlo en dos vertientes también, el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo le importa más la palabra, la belleza, la estética. Por otro lado, el conceptismo va más allá, busca el significado
de dichas palabras, toma en cuenta lo que esas palabras quieren expresar. No es solo que se vea bonito, sino que su mensaje sea útil. ¿Cuál es el mensaje? Es por eso que se da una batalla literaria, podríamos decirlo, entre Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, cada uno referente al culteranismo y al conceptismo respectivamente. ¿Cuántos no hemos escuchado ese verso de yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, mas soñé que en otro estado yo lisonjero me vi? ¿Qué es la vida una ilusión? ¿Qué es la vida un frenesí? Una sombra, una ficción y el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño y los sueños sueños son. Este verso es de Calderón de la Barca, de su libro La vida es sueño, quien también fue un barroco. Aquí ya vemos un poco más, con un poco más de importancia a William Shakespeare y a Lope de Vega. Son los representantes más importantes de este periodo de la literatura universal. Asimismo, en el neoclásico, entramos ya al neoclásico. El neoclásico ya es una revolución total del pensamiento. En el neoclásico vemos, por ejemplo, primero que nada, en que yo lo he puesto en desorden, de hecho, aparecen los pensadores y filósofos René Descartes y John Locke. René Descartes aparece con su obra cumbre, si me permiten, Discurso del método, cuyo nombre completo es Discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en la ciencia. Y John Locke, quien plantea la teoría del liberalismo. Esto genera una gran influencia de la Ilustración. La Ilustración es un proceso histórico de la historia humana, de la historia universal humana, que es básicamente considerado también el siglo de las luces o el siglo del conocimiento, que abarca el siglo XVII y siglo XVIII, en el cual el conocimiento toma más ímpetu sobre la idea teocéntrica. Es así que en este mismo tiempo se empieza a desarrollar la Revolución Francesa y con ella se inicia la caída del antiguo régimen. Asimismo, en este mismo contexto de influencia de la Ilustración aparece la obra cumbre del neoclasicismo, la Enciclopedia, que era como la Wikipedia de aquellos tiempos. Y obviamente, ya a lo dicho, empieza el siglo de las luces. ¿Qué características tenía en cuanto a su literatura? Primero, que prima la razón como eje fundamental del pensamiento occidental. Existe un culto a la razón. Las bases del pensamiento clásico son fundamentales, de Aristóteles, Sócrates, Platón. Tienen gran interés en la ciencia, en el saber, en el conocimiento. Tienen como principio las ideas de la ilustración. La observación del análisis y la crítica se prefiere ante la imaginación. Es por eso que se contrapone totalmente al barroco. Se prefiere el orden, la simetría y la armonía. Se apoya las ideas de secularización, que se separe la iglesia y el Estado, un Estado laico. Es por eso que gran parte, como vemos, gran parte de su literatura va a ser didáctica y moralista. Siempre va a tener algo que enseñarte. Es por eso que aparece entre sus representantes Montesquieu con su obra El Imperio de las Leyes, que básicamente es una obra en la que presenta las primeras bases de la idea de la separación de poderes para la igualdad de leyes. Él presenta la idea de la separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. Montaigne también se hace presente con sus ensayos. Aparece un escritor llamado Iriarte, quien empieza, obviamente estamos hablando de una literatura didáctica moralista. Entonces Iriarte empieza a escribir fábulas, porque una fábula es una forma de enseñarte a través de la moraleja. Aparece también aparece Rousseau con su libro Contrato Social, donde presenta diversas tesis que más tarde influirían en la Revolución Francesa. No vamos a olvidar a Diderot, quien junto con Voltaire y Rousseau escriben la Enciclopedia. Voltaire también era un ensayista que también redacta y filósofo mayor. No vamos a olvidar también entre estos a otro escritor de fábulas llamado Montaigne. Y ahora vemos de que el neoclásico es un poco más de razón, de razonamiento, pero va a aparecer un movimiento que se va a contraponer contra esta idea. Contra esta idea va a presentarse el romanticismo. El romanticismo es un poco más subjetivo, ya dejar de lado la razón y que prevalezcan mis sentimientos, que prevalezca el yo. Es por eso que el romanticismo se da
Más adelante, en un contexto histórico, vamos a ver de una segunda revolución industrial, una guerra civil en Estados Unidos, la guerra de secesión, la cual más tarde terminaría para fortalecer la hegemonía de los Estados Unidos. Se dan las guerras de independencia, entre ellos la independencia del Perú, se da una influencia de pensamiento filosófico de Hegel y la presentación de las tesis del psicoanálisis de Freud, también son muy importantes y más adelante también influirían en diferentes vertientes, sobre todo, ya lo veremos más adelante, en pensamientos como por ejemplo el modernismo. Y se da también en este mismo periodo la invención del automóvil, de la electricidad, ¿no? Ahí vemos, aparece un tal Henry Ford, un Alva Edison, ¿no? Y en sus características literarias vemos de que es subjetiva, tiene un amor por la naturaleza, es individualista totalmente, sentimentalista, tiene un gusto por lo exótico, pero también por lo erótico. Tiene un espíritu nacional. Vemos de que los que escriben son jóvenes con un sentido de nacionalismo, tradicionales, que aman, que recuerdan aquella Edad Media, ¿no? Que la dibujan bella, hermosa. Se opone a la racionalidad del neoclásico. Piensa de que el sentimiento debe prevalecer sobre la razón. Busca la expresión del sentimiento. Es idealista antes que antepone los ideales antes que la razón y que la misma realidad incluso. Es imaginativo, por eso es escapista, es evasivo, tiende a escribir sobre un mundo ideal y por eso explora lo que es la fantasía, ¿no? Incluso llega a escribir cosas, como en el caso de Allan Poe, cosas más góticas, ¿no? En, Entre sus representantes tenemos a Víctor Hugo, con su obra Las Miserables, a Lord Byron, tenemos a la obra Cumbre Fausto de Goethe, a Becker, Gustavo Adolfo Becker, de quien me declaro abiertamente un fanático suyo y de sus versos y de sus rimas. Tenemos a Cuervo, el Cuervo de Víctor Allan Poe, el norteamericano. Y con esto llegamos al realismo. El realismo viene también a anteponerse al romanticismo, casi en el mismo periodo de tiempo. Considera de que no están viviendo en una época para idealizarlo todo, para hacer un mundo bello, de que ellos consideran de que el mundo no es bello. El mundo no es bello y por lo tanto hay que en la literatura dibujarlo como tal. Vemos en su contexto histórico que nos encontramos a mediados ya del siglo XIX, hay una relación totalmente deshumanizada entre la burguesía capitalista y los obreros. Eso abre paso a que dos filósofos, Karl Marx y Engels, postulen el manifiesto comunista. Y con esto nace el socialismo, más adelante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se da inicio a una lucha de clases que desemboca en diversas revoluciones, entre ellas la Revolución Rusa. Inicia la Segunda República Francesa con los estudiantes descontentos y se postulan las bases del positivismo. Augusto Comte es un personaje muy importante a partir de aquí, postula las bases del positivismo, que el positivismo es una de las vertientes filosóficas más importantes a partir de aquí, porque presenta el pensamiento no tanto ya de lo que tú piensas, sino de lo que observas, ¿no? Es un pensamiento que va a influir en todos los demás movimientos literarios. ¿Qué características tiene el realismo a nivel de literatura? Tiene un profundo rechazo al romanticismo fantasioso. Como ya lo dije, los escritores aquí dicen, a ver, no vivimos en un mundo ideal, entonces no hay que escribir la literatura como tal. Ellos piensan que hay que escribir la literatura como es. La literatura debe servir para redactar la realidad en la que vivimos. También narra el contexto histórico, ¿no? El ambiente social que se vive. Se centra en el ser humano, a quien va a ver como un ser sociable. Recordemos de que el romanticismo ve al ser humano como un ser individualista, el yo. Por otro lado, el realismo lo dibuja como un ser que necesita de la sociedad, como un ser que inherentemente forma parte de la sociedad. Busca ser preciso y objetivo. También tiene la búsqueda de temas de lo inmediato, de lo cotidiano, ¿no? De lo circunstancial, de la realidad sobre todo. Trata de ser un espejo lo más cercano de la realidad. Usa para ello los métodos de la observación, el razonamiento y la descripción del positivismo. Ya ven por qué digo que es muy importante.
Tiene cierto rigor científico y objetivo, eso sí, y se cultiva preferentemente la novela. Tenemos aquí como una de las obras cubre, como una de las tenemos aquí como una de las obras cumbres Madame Bovary de Gustave. Tenemos a Balzac, quien escribe también, a Henry Bailey, que más conocido por su seudónimo de Stendhal, a Charles Dickinson, quien escribe, no veo, a Randy, Charlie, ¿cómo? voy a hacer el queque, ya te he esperado como 2 horas. ¿Qué? Ah, sí, ya. A Charles Dickinson, quien escribe Oliver Twist, y a Fyodor Dostoyevsky, quien escribe la Fedor obra. Dostoyevsky. Ahí dice Fyodor, No, Fedor Dostoyevsky. allá. Y a Fedor Dostoyevsky, quien escribe la obra cumbre del realismo, Crimen y Castigo. Más adelante, contraponiéndose al realismo, y en el mismo periodo de tiempo, aparece el simbolismo. El simbolismo, que se desarrolla más o menos en el mismo campo histórico que los anteriores, el romanticismo y el realismo, serán llamados también los poetas malditos. Pero vamos a estudiar el simbolismo más adelante porque ya me di cuenta de que este video va a quedar muy largo si es que lo seguimos estudiando. En el siguiente video vamos a hablar del simbolismo y de todas las vertientes literarias que continuaron hasta la actualidad, siglo XXI. Pero solamente quiero resaltar aquí, por si desean leer, el libro Una temporada en el infierno de Arthur Romp. Les invito a que sigan el canal también y a que dejen su comentario para saber si es que entendieron sobre estos temas hasta ahora. El simbolismo básicamente se va a anteponer al realismo y va a volver otra vez un poco al romanticismo, pero sin llegar a eso, sino que va a tocar temas más controversiales, más prohibidos, más censurados. Por eso también serán llamados los poetas malditos. Vamos a seguir estudiando esto más adelante. Espero que les haya gustado. Un abrazo fuerte y bye.